sabes que esa persona te drena, lo sientes en el cuerpo y aún así no puedes alejarte del todo. Y hoy te voy a decir exactamente por qué. Porque quizás has puesto a distancia, has cortado el contacto y esa persona sigue apareciendo. O aparece otra exactamente igual. Tu mente dice que ya terminó, pero tu cuerpo la sigue buscando. Esa contradicción no es confusión, es una señal. Y no está en ella, está en ti. Y eso, aunque duela, es lo único que te puede liberar. Hay algo que poca gente quiere aceptar cuando está en esa situación. Que el problema no es esa persona. Que el problema no es que seas demasiado buena, demasiado empática, demasiado sensible. Que el problema no es que no tengas carácter o que no sepas poner límites. El problema es que una parte de ti todavía necesita algo que esa persona activa. Y mientras esa parte sigue activa, no importa cuánto decides alejarte, vas a volver. O va a llegar alguien diferente que va a activar exactamente lo mismo. Y ahí es donde todo se complica, porque la mente puede decidir. La mente puede decir, ya no más. Puede hacer una lista de razones. Puede convencerte de que esta vez sí. Pero el cuerpo no obedece a la mente cuando hay algo más profundo operando. Piensa en esto. ¿Cuántas veces ya tomaste esa decisión? ¿O cuántas veces dijiste que era la última? Y no era debilidad. Era que estabas tratando de resolver desde arriba. Algo que vive mucho más abajo. Hay una frase que le digo a muchas personas que llegan a consulta conmigo. No puedes soltar lo que todavía no has visto. Y lo que todavía no has visto no es esa persona. Es lo que esa persona despierta en ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Hace unos meses atendí a una mujer en consulta y llevaba 3 años intentando alejarse de una persona que, según ella, la agotaba completamente. La drenaba energéticamente. La dejaba vacía después de cada conversación. Y ya había cortado el contacto 2 veces. La segunda duró casi 6 meses sin hablarle. Y cuando me lo contó, lo primero que me dijo fue esto. Gonzalo, yo sé que me hace daño, lo sé, pero no puedo explicar por qué sigo pensando en ella. Porque cuando me busca, algo en mí cede. Y yo le pregunté algo que la dejó en silencio. Le pregunté, ¿qué sientes en el pecho cuando piensas en esa persona? No qué piensas, qué sientes en el cuerpo. Se quedó callado un momento y después me dijo, siento como un jalón, como algo que no termina. Y ahí estaba todo. Ese jalón no era debilidad, no era falta de amor propio, era información. Era su cuerpo diciéndole que había algo dentro de ella que todavía no había cerrado. Algo que esa persona activaba sin que ella lo supiera. Y mientras ese algo siguiera ahí, no había decisión mental que fuera suficiente. Porque las decisiones mentales no cierran enganches energéticos, solo cierran cuando llegas a lo que está debajo. Y lo que estaba debajo de ella, como en la mayoría de los casos que veo, no tenía que ver con esa persona en particular. Tenía que ver con algo que aprendió mucho antes. Una necesidad que se instaló antes de que esa relación existiera. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y hay una palabra que ocupo mucho en consulta y que quiero que tú la escuches también. Enganche, no apego, no dependencia, enganche. La diferencia no es semántica, es energética, porque el apego lo puedes trabajar con la mente, puedes leer sobre él, entenderlo, hacer terapia y convencerte de que ya no lo tienes. El enganche no funciona así. El enganche opera por debajo de la conciencia. No le importa lo que decides, no le importa lo que entiendes, sigue jalando igual. Y la razón por la que sigue jalando es esta. El enganche no es con esa persona. Es con lo que esa persona representa para una parte tuya que todavía no has sanado. Piénsalo así. Esa persona de baja vibración que aún no puedes soltar, en algún momento te dio algo. Y no necesariamente algo nuevo, pero algo que una parte de ti reconoció como familiar, como conocido, como seguro, aunque doliera. Puede haber sido atención, puede haber sido intensidad, puede haber sido la sensación de ser necesitado o incluso la sensación de tener que luchar por algo, porque eso es lo que aprendiste que significa querer a alguien. Y ahí está la clave. No te enganchaste a esa persona, te enganchaste a la sensación que esa persona producía en ti. Y esa sensación tiene historia, tiene raíz. Tiene un momento en tu vida donde aprendiste que necesitabas eso para sentirte completo o completa. ¿Qué sientes cuando te digo esto? Porque si algo en ti se mueve, si hay una incomodidad que no puede nombrar del todo, porque una parte de ti ya lo sabe, solo que todavía no lo ha dicho en voz alta. Y no lo digo para que te culpes, lo digo para que lo veas. Porque recuerda, no puedes soltar lo que no puedes ver. Y si aún no lo sabes, tengo un canal de WhatsApp donde te aviso cuando sale cada video nuevo, sin algoritmos, sin que se pierda. Así que si no quieres perderte ninguno, el código QR está en pantalla. El enlace en el primer comentario fijado. Y cuando esa mujer entendió eso en consulta, su primera reacción no fue de alivio, fue enojo. Me dijo, ¿entonces el problema soy yo? Y yo le dije que no, que esa era exactamente la trampa en la que no quería que cayera. Entender que el enganche está dentro de ti
no significa que el problema eres tú. Significa que el origen está en ti. Y esa es una diferencia enorme. El problema implica culpa. El origen implica poder. Porque si el origen está en ti, la solución también está en ti. No en que esa persona cambie, no en que esa persona desaparezca, no en que el universo la aleja de tu vida, en ti. Y eso que al principio duele escucharlo, es lo más liberador que existe. Porque significa que no tienes que esperar nada afuera. Pero ahora bien, ¿cómo se ve ese origen en la vida real? Porque la mayoría de las personas que no pueden alejarse de alguien de baja vibración tienen algo en común. En algún momento de su vida aprendieron que el amor viene acompañado de esfuerzo, de lucha, de incertidumbre. Que si algo es fácil, si alguien es estable, si una relación no te cuesta, es porque no es real. Y no lo aprendieron de un libro, lo aprendieron viviendo. Por un padre que llegaba y se iba. O una madre que daba amor, pero con condiciones. Con una infancia donde la atención había que ganársela. Con vínculos donde nunca sabías qué esperar. Y esa incertidumbre se fue convirtiendo en algo familiar. En algo que el cuerpo empezó a interpretar como intensidad, como conexión, como amor. Y entonces de adulto, cuando llega alguien estable, alguien predecible, alguien que no te drena, el cuerpo no lo reconoce como amor, lo siente plano, aburrido, sin chispa. Pero cuando llega alguien que activa esa incertidumbre, que te da y te quita, que te hace sentir que tienes que luchar, el cuerpo dice, esto lo conozco. Esto se siente real. Y ahí es donde el enganche se instala sin que lo veas. No porque seas débil, sino porque tu sistema aprendió a buscar lo familiar. Y lo familiar, en este caso, duele. Entonces la pregunta real aquí no es cómo me alejo de esta persona. La pregunta real es qué parte de mí sigue necesitando lo que esta persona activa en mí. Y esa pregunta lo cambia todo. Porque deja de poner el foco afuera y lo trae adentro, donde está el trabajo real. Ahora bien, esto no significa que tengas que quedarte cerca de alguien que te drena mientras trabajas en ti mismo, porque no funciona así. No puedes sanar dentro de la misma dinámica que te está lastimando. Es como intentar curar una herida mientras sigues raspándola, pero tampoco significa que alejarte físicamente sea suficiente. Ahí está el error que comete la mayoría. Creen que con distancia es suficiente, que con el tiempo se va, que si no ven a esa persona, si la bloquean, se cambian de ciudad, el enganche desaparece. Y a veces funciona por un tiempo, pero el enganche, acuérdate, no vive en esa persona, vive en ti. Y va contigo a donde tú vayas. Por eso llega alguien nuevo y es diferente en todo, en la forma, en el nombre, en la historia, pero activa exactamente lo mismo. El mismo jalón en el pecho, la misma dificultad para soltar, la misma sensación que sin esa persona algo en ti no está completo, porque el patrón no cambió. El patrón no cambia con distancia, cambia cuando llegas a lo que está debajo, cuando puedes ver qué necesidad está operando, qué aprendiste a buscar, qué parte de ti todavía espera recibir de otra persona, algo que solo tú te puedes dar. Eso es lo que sana el enganche, no el tiempo, no la distancia, la conciencia de lo que está activo adentro. Y sé que puede sonar esto un tanto abstracto, y por eso al final de este video te voy a dar un ejercicio concreto para que puedas empezar a verlo hoy, no mañana, hoy. Pero antes hay algo que necesitas saber, porque hay algo que nadie te dice sobre los enganches energéticos, que no siempre se sienten como sufrimiento. A veces se sienten como amor, como conexión profunda, como que esa persona te entiende como nadie, como que sin ella algo pierde sentido o color, y eso es lo más difícil de ver. Porque cuando el enganche duele, algo en ti lo puede nombrar. Puede decir, esto me hace daño. Y eso te da cierta claridad. Pero cuando el enganche se disfraza de amor, de complicidad, es que somos muy parecidos, la mente no tiene forma de distinguirlo. Y el cuerpo tampoco. Porque se siente bien. O se siente tan intenso, lo confundes con algo real. Y no te digo esto para que dudes de todo lo que sientes. Te lo digo para que aprendas a hacerte una pregunta diferente. No, ¿esta persona me hace bien o me hace mal? Sino, ¿cómo me siento conmigo mismo cuando estoy con esa persona? Esa diferencia es enorme, porque hay relaciones que se sienten intensas, pero cuando estás en ellas, pierdes el hilo de quién eres. Empiezas a dudar de cosas que antes tenías claras. Te vuelves más pequeño, más inseguro, más dependiente de la opinión de esa persona para saber si estás bien o no. Y eso no es conexión, es enganche disfrazado de conexión. La mujer de la que te conté antes, tardó semanas en poder verlo, porque durante años había interpretado ese jalón en el pecho como amor, como que lo que sentía por esa persona era más profundo que cualquier otra cosa que había vivido. Y un día me dijo algo que te quiero compartir. Me dijo, Gonzalo, creo que nunca la amé. Creo que amaba lo que ella activaba en mí. Y eso me da mucha tristeza, pero también me da mucho alivio. Cuando puedes separar a la persona de la sensación que produce, algo se afloja.
no de golpe, no de forma definitiva en ese momento, pero algo se mueve. Y ese movimiento es el inicio de soltar de verdad. Y por cierto, si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, este es el momento, porque cuando te suscribes no solo apoyas el canal, también me estás diciendo que quieres seguir creciendo. Suscribirte es tu forma de decirme que quieres más de esto. Entonces, ¿qué hace alguien cuando ya ve todo esto? Cuando entiende que el enganche no es con la persona, sino con la sensación. Cuando sabe que el origen ya está dentro, cuando ya puede nombrar, aunque sea vagamente, que parte de él sigue buscando algo en esa relación. ¿Qué sigue? Lo primero que le digo a las personas en consulta es esto. No intentes soltar antes de ver. Porque soltar sin ver es fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad se agota. Ya lo viviste. Ya sabes cómo termina eso. Ver es diferente. Ver es llegar a esa parte de ti que aprendió a necesitar lo que esa persona activa en ti. Y entender de dónde viene esa necesidad. No para juzgarla, no para eliminarla, sino para dejar de operar desde ella sin saberlo. Porque cuando ves el mecanismo pierde poder. No desaparece un día para otro, pero ya no te mueve igual. Ya no toma decisiones por ti sin que te des cuenta. Ya puedes estar frente a esa persona, sentir el jalón y decirte, sé lo que es esto, sé de dónde viene y puedo elegir. Esa es la diferencia entre soltar y escapar. Escapar es poner distancia esperando que el tiempo haga el trabajo. Soltar es llegar a lo que está debajo y quitarle el peso que ha cargado demasiado tiempo. Y lo segundo que les digo es esto, el proceso no es lineal, porque va a haber días que vas a sentir que ya lo tienes, y va a haber días en que esa persona manda un mensaje o simplemente pienses en ella y el jalón regrese como si nada hubiera pasado. Eso no significa que fallaste, significa que el patrón tiene capas, y cada capa que ves es una capa que ya no puede moverte desde las sombras. La mujer de la que te hablé no dejó de pensar en esa persona de un día para otro, pero algo cambió en la calidad de ese pensamiento. Antes la consumía, después la informaba, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es todo. Porque ya no era la misma persona mirando lo mismo, era alguien que empezaba a verse a sí misma. Y eso es exactamente lo que quiero que empieces a hacer tú hoy, no cuando tengas tiempo. Hoy son 2 pasos y los 2 se hacen en silencio, con papel y pluma si puedes. Primero, cierra los ojos, trae a la mente a esa persona, no para analizarla, solo para sentirla presente. Y cuando la tengas ahí, hazle una sola pregunta a tu cuerpo. ¿Qué parte de mí siente que sin esta persona no estoy completo o completa? No respondas con la mente, no busques la respuesta correcta. Solo observa dónde aparece algo en tu cuerpo. En el pecho, en el estómago, en la garganta. Ese lugar es donde vive el enganche real, no en tu cabeza. Ahí, quédate con esa sensación un momento, sin huir de ella, sin explicarla. Solo estar con lo que aparece. Ahora abre tus ojos. Segunda parte. Escribe 3 cosas que esa persona te daba o te da. No lo que te hacía, lo que te daba. Atención, intensidad, la sensación de ser visto, de ser necesitado, lo que sea que aparezca. Y después hazte esta pregunta. ¿En qué momento de mi vida aprendí que necesitaba esto de alguien más para sentirme bien? No tienes que tener la respuesta completa hoy. No tienes que llegar al origen exacto. Solo observa qué aparece cuando te la haces. Porque lo que aparece es información. Y la información es el inicio de soltar de verdad. Eso es todo. No es un ejercicio de 10 pasos. No requiere una hora de meditación. Requiere que te sientas contigo mismo y te hagas las preguntas que normalmente evitas. Solo eso. Y cuando empieces a ver lo que está activo adentro, algo cambia en cómo te mueves por el mundo. Empiezas a notar cosas que antes pasaban por desapercibidas. Patrones que creías que venían de afuera. Situaciones que pensabas que eran mala suerte o coincidencia. Y una de las cosas que más aparece en ese proceso es esto. Los espacios donde vives también cargan lo que tú cargas. Tu casa no es solo un lugar donde duermes. Es un campo energético que absorbe todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que no has soltado. Y cuando ese campo está saturado, te agotas sin que sepas por qué. Porque llegas a casa a descansar y sales más cansado de lo que entraste. Y por eso te dejé este video, para que entiendas qué está pasando dentro de tus paredes cuando tú no puedes descansar, aunque estés en casa. Nos vemos ahí.